En todos los ámbitos del quehacer humano podemos encontrar símbolos, mitos y detalles interesantes que pueden pasar inadvertidos en una primera mirada. En rigor de verdad, todos los personajes de ficción, tanto literarios como cinematográficos y también del ámbito del cómic, están impregnados de conceptos que pueden ser ideológicos, religiosos o en relación a una sensibilidad de fondo. Dicho en otras palabras, cada personaje debe ser entendido dentro de un contexto histórico, cultural, también social y económico, que solamente puede ser detectado si logramos penetrar la corteza. En el día de hoy, en esta aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática, vamos a ingresar en el mundo del cómic para analizar desde lo simbólico uno de los personajes más conocidos del siglo XX, un ícono pop, el gran superhéroe, el Hombre de Acero. Nos estamos refiriendo obviamente a Superman. Bienvenidos. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane! It's Superman. Yes, it's Superman. Aunque el personaje de Superman se diseñó en el año 1933, recién fue publicado 5 años más tarde en la revista Action Comics. Sus creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster, eran dos estudiantes judíos de Cleveland que se inspiraron en múltiples fuentes para dar vida al Hombre de Acero. En primer lugar, ambos autores admiten que la idea de un superhombre la tomaron de un discurso de Adolf Hitler, que justamente en ese año 1933 había llegado al poder en Alemania. En verdad, esa concepción del superhombre o Übermensch, los nazis la tomaron del filósofo Nietzsche, quien había hablado de esto en varios de sus libros, refiriéndose a un ser superior con un nivel de madurez espiritual y moral por encima del resto de los mortales. Hitler interpretó esto desde lo racial y con la ayuda de su propagandista Joseph Goebbels buscó el modo de convencer a los alemanes que la raza aria era superior a las demás y por ende debía ser la dominadora del mundo. Otros pensadores como Sri Aurobindo se refirieron a este superhombre en función de una evolución pero espiritual, y el propio Aurobindo decía: el hombre es un ser de transición, no es el final. El paso del hombre hacia el superhombre es el siguiente logro aproximándose en la evolución de la Tierra. Es inevitable porque es directamente la intención del espíritu interno y el lógico proceso de la naturaleza. Y agregaba esto otro: si el hombre es más que un animal racional y emocional, si más allá de lo que evoluciona hay algo que ha de evolucionar, entonces bien puede ser que la plenitud de la vida mental sea solo un pasaje hacia el desarrollo de una vida superior y de facultades más poderosas que aún han de manifestarse y tomar posesión del instrumento. A fin de avanzar hacia esa condición superior, este pensador de la India, Sri Aurobindo, desarrolló el llamado yoga integral. Lo cierto es que Siegel y Shuster pensaron en crear un superhombre, pero malévolo, por su vinculación primordial con el nazismo, pero luego consideraron que un personaje benévolo y heroico, o más bien superheroico, iba a ser mejor recibido por el gran público. En las primeras historietas de aventuras y de ciencia ficción del siglo XX, la gran mayoría de los personajes heroicos solía vivir en parajes remotos. El fantasma o el hombre enmascarado de Lee Falk habitaba en los bosques profundos de Bengali, en el Indostán, Mandrake, el mago Mandrake en Xanadu, Tarzán obviamente en la selva, John Carter en Marte, Buck Rogers en el lejano siglo XXV, Sandokan en la Malasia, etc. Entonces siempre el héroe estaba en un lugar lejos, remoto, tanto en el tiempo como en el espacio. Sin embargo, con Superman las aventuras no se desarrollan en estos lugares, sino en la inmediatez, en medio de una ciudad que podría ser perfectamente nuestra ciudad, el lugar donde nos movemos cada uno de nosotros, y los grandes combates dejaron de librarse en lejanas selvas, parajes, mares o planetas, sino en las mismas calles que los lectores solían recorrer. Esta idea se transmitió de forma excelente en la historia de la editorial Marvel de 1994, titulada justamente Marvels,
que nos muestra de manera brillante la coexistencia de estos seres superheroicos con los ciudadanos de a pie. Y esta es la primera recomendación de lectura de este video, Marvels de 1998. Bueno, seguimos. Con Superman aparece un nuevo género de cómics donde los héroes se convierten en superhéroes. No obstante, si analizamos a muchos de estos superhéroes en relación al esquema que hizo el mitólogo Joseph Campbell, o sea, estamos hablando del viaje del héroe, muchas de las etapas que se describen en esta obra, el héroe de las 1000 caras, que se aplican a cada uno de los héroes históricos y mitológicos, también pueden aplicarse a estos personajes modernos, o sea, a estos superhéroes. Por ejemplo, el mundo ordinario de Superboy, que es la versión joven de Superman, es Villa Chica o Smallville, donde este héroe vive una vida tranquila ocultando su identidad heroica bajo el nombre de Clark Kent, hijo adoptado por Jonathan y Martha Kent, que son dos granjeros de Kansas. Como en casi todos los relatos heroicos, Superman es criado por padres sustitutos y desconociendo su verdadera identidad. Esto también puede observarse en los héroes clásicos Hércules, Arturo, Galahad y también en los modernos, Luke Skywalker, Dorothy del Mago de Oz, que curiosamente también empieza su aventura en Kansas, y hasta en el dibujo animado de Kung Fu Panda. Esto significa que el héroe, si bien vive en el mundo, en verdad no es de este mundo, es decir, que todo héroe niño es un personaje sobrehumano, hijo de padres de noble cuna o de un lugar o condición distinta, que tiene que desarrollar su vida en un escenario humano, actuando fuera de su entorno natural por alguna vicisitud del destino, a fin de probarse a sí mismo y recuperar su condición original. Por ejemplo, podemos encontrar esto en el clásico cuento del Patito Feo que ya hemos analizado en esta aula abierta. Al hablar de Jerry Siegel y Joe Shuster, dijimos que eran de religión judía, y este punto no es menor, ya que en Superman hicieron confluir a varios de los personajes bíblicos. Quizás el más evidente de todos sea Moisés, que como bien podemos leer en el libro del Éxodo, fue escondido por su madre ante las amenazas del faraón para luego ser arrojado al río Nilo en una cesta embadurnada con barro en su interior y brea en el exterior a fin de hacerla impermeable. En ambos casos, Kal-El, que es el verdadero nombre de Superman, y Moisés fueron colocados en una cápsula, por un lado la cesta, en otro caso la nave, y alejados del peligro el faraón en la Biblia y la explosión del planeta Krypton en Action Comics. Otro personaje que sirvió de inspiración a los creadores del Hombre de Acero fue Sansón, el gran héroe del Antiguo Testamento que poseía una fuerza sobrehumana y que solamente tenía un punto débil y con el cual podía ser derrotado: su cabello. En el caso de Superman, su debilidad radica en la exposición a un metal procedente del planeta original de Kal-El, la kriptonita. Otro punto interesante y que también se vincula con el judaísmo es el nombre kriptoniano de Superman, Kal-El. Es bien sabido que el sufijo El en hebreo quiere decir Dios, y eso se evidencia en muchos nombres, sobre todo de ángeles y arcángeles: Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, Samael, etc. Pues bien, Kal-El no solamente suena a hebreo, sino que también tiene un sentido. Kal o Kol quiere decir voz, por lo tanto Kal-El significa la voz de Dios, algo así como un emisario o canal para establecer la justicia y la paz divinas en la tierra. Esta idea parece dotar a Superman de una característica casi mesiánica, y si bien hacer corresponder a este superhéroe con Jesucristo sería quizás rizar mucho el rizo, algunos investigadores han advertido que los padres adoptivos de Kal-El fueron llamados Jonathan y Martha, J y M, las mismas letras iniciales de José, Joseph en inglés y también Joseph en hebreo, y María, Mary en inglés y Miriam en hebreo. ¿Casualidad? ¿Sí o no? Bueno, ustedes lo dirán. El emblema que Superman luce en su pecho tiene una forma diamantina, lo cual es una obvia referencia a la dureza de estas piedras, de los diamantes.
La letra S, desde lo literal, bueno, es simplemente la inicial de Superman, pero luego se le dieron otros significados. En la película de 2013 se dice que es el símbolo kryptoniano de esperanza. En ocasiones también se dice que es el escudo de la familia El en el planeta Krypton. Y en conexión con la figura de Moisés, y esto es lo interesante, se dice que es una serpiente, recordando el evento bíblico donde este personaje levanta una serpiente de bronce en el desierto. De hecho, desde lo simbólico, esta letra, la letra S, siempre se ha asociado y se ha relacionado con la figura de la serpiente. Por otro lado, y también ustedes van a considerar si es casual o causal, es interesante saber que el nombre que los israelitas dieron a Moisés también empezaba con S, Shemaya ben Natanel. En el desarrollo de este personaje, en los años 60, se estableció que la fuerza sobrehumana de este superhéroe se activaba mediante la luz solar, es decir, que el sol amarillo de nuestro planeta es el que le brinda a Superman la energía que le permite destacar entre los demás humanos. Esto nos permitiría establecer relaciones interesantes con muchos otros héroes solares de las mitologías de los diferentes pueblos del planeta, como Perseo, Hércules, Arturo, es decir, personajes arquetípicos. Esta idea la manejó muy bien el guionista Grant Morrison en su obra All Star Superman del año 2009, donde el superhéroe debe realizar 12 trabajos, al igual que el antiguo Hércules. Un autor que estudió profundamente a este personaje de Superman fue el semiólogo Umberto Eco en su obra Apocalípticos e Integrados del año 1964, donde dice que Clark Kent personifica de forma perfectamente típica al lector medio, asaltado por los complejos y despreciado por sus propios semejantes, y a lo largo de un obvio proceso de identificación, cualquier ciudadano medio de cualquier localidad americana alimenta secretamente la esperanza de que un día, de los despojos de su actual personalidad, florecerá un superhombre capaz de recuperar años de mediocridad. Una pregunta que se hace Umberto Eco en su obra ciertamente es muy interesante. Si Superman es tan poderoso, ¿por qué se contenta con ser un parche en la sociedad y nos busca el modo de influir de forma permanente para generar un mundo nuevo y mejor? Esa es la pregunta que se hace. Y si este héroe es tan poderoso, ¿por qué no va a la raíz de los problemas y de la injusticia y soluciona de una vez por todas el tema del hambre, las guerras, etc.? Bueno, Umberto Eco se hacía estas preguntas en 1964 y en 2013 llegó la respuesta en forma de un videojuego y también de un cómic de la DC que se llama Injustice, Dioses entre nosotros, donde Superman, tras la muerte de Lois Lane, decide hacer frente a los males del mundo, aunque para lograrlo debe establecer una especie de autocracia, enfrentándose a dictadores, a gobiernos, incluso al mismo gobierno de los Estados Unidos, y también ante la oposición de Batman y de otros superhéroes. No me importan sus tierras, credos o estúpidas disputas. No me importa si son de la resistencia o terroristas, dictadores o presidentes. No se les permitirá andar libres a los monstruos. Finalmente, silencio. Lo siento. Llamo a un cese, al fuego mundial inmediato. Todas las hostilidades cesarán o yo las detendré. Nadie tiene derecho a tomar vidas inocentes. Nadie. Se acabó. Injustice se parece bastante a la saga de la Marvel de Civil War, donde los superhéroes se dividen en dos bandos y donde siempre aparece de fondo la gran disyuntiva filosófica de seguridad versus libertad. Bueno, para terminar este video voy a dejar varias recomendaciones para quienes quieran acercarse a este superhéroe con otra mirada. En primer lugar, el libro de Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados, especialmente el pasaje donde se reflexiona acerca de la naturaleza de Superman. Por otro lado, el cómic Injustice o la película animada del mismo nombre, que la pueden encontrar en HBO Max. En este sentido, también vale la pena el cómic de Superman Hijo Rojo, Red Sun, que imagina a Kal-El siendo criado no en los Estados Unidos ni en Kansas, sino en la Unión Soviética en la época de Stalin. También he citado antes la saga Marvels, que también vale la pena.
También pueden leer esa serie que decía de Grant Morrison, All Star Superman. Y ya que estamos hablando de todo esto, obviamente no está de más leer o releer el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Gracias por acompañarme en esta aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Si les interesan estos contenidos, bueno, dejen sus comentarios abajo del video, suscríbanse al canal, presionen la campanita, pongan me gusta. Y si quieren profundizar un poco más en todas estas temáticas, los invito a inscribirse en nuestra Orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora les mando a todos mis mejores deseos de paz profunda.